Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Más Allá de lo Sobrenatural. Como siempre, dándoles la bienvenida y dándoles también gracias por ver estos videos, que para nosotros es un gusto mostrarles sobre temas extraños, relevantes. Y esta noche o este día, depende de dónde lo estén viendo, vamos a hablar de un caso muy extraño o de varios casos bastante extraños sobre de las mutilaciones a animales de granja que han dejado consternados a sus dueños y a la población en general. Y bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a mi compañero que vamos a comenzar en este instante. Ok, bueno, pues gracias. Sí, estos casos son muy interesantes. Son casos reales, algo que pasó. Y son varios casos como tú lo mencionaste. Y vamos a empezar por el primero. Y bueno, en el primero de los casos, eh, vamos a ir como en orden cronológico. Apenas pasó en abril de este año del 2023, en el estado de Texas. En un rancho en el cual se encontraron 6 vacas mutiladas. 6. Las vacas tenían mutilaciones de la oreja, de la boca, de la parte de abajo de la boca, los ojos. Les fueron extraídos órganos a todas las vacas, a las 6 vacas, lo cual es algo muy reciente. Y esto pues obviamente inquietó al dueño. Y pues las noticias estaban ahí, los canales locales de noticias estaban ahí pues tomando video de los animales. Y se le entrevistó a una persona que es encargada de la vida silvestre. Es un experto en la vida silvestre. Se le pregunta y se le dice, bueno, ¿qué piensas de estos animales? Él fue a observarlos y él menciona que los animales, para empezar, alrededor de los animales, en el pasto, no había ningún tipo de pisadas. Ni el pasto estaba arrancado, o que alguien hubiera cargado el animal y lo hubiera puesto ahí para poner las pisadas. No había rastros de sangre, ni animales alrededor de él. No había pedazos de animal a un lado. De acuerdo a crónicas que yo he investigado, esto tiene ya muchos años atrás. Algunas han sido muy relevantes, que han salido a la luz en televisión y en los medios de comunicación, pero esto tiene ya muchos años atrás. No todas se han dado a conocer, pero lo interesante de esto es que estos animales han sido extraídos sus órganos, aparentemente con un fin. Será el fin del estudio, el fin de agarrar muestras, llevárselas a algún lugar. Inclusive, en algunas crónicas se llegó a pensar que era parte de algún tipo de secta o algún tipo de gente que quería hacer algún tipo de rito. Pero como tú lo estás mencionando, ningún herramienta que hay en esta tierra puede haber hecho esos cortes o esas sustracciones tan exactas. Claro, ese tipo de cortes son muy precisos. Es decir, ni siquiera con el mejor bisturí que hay ahorita se puede igualar el corte de la carne, número uno. Número Ujú. dos, cuando hacen el corte, no hay sangre, es decir, la sangre es extraída también. Ahora, tú podrías pensar, bueno, tal vez lo hicieron con un tipo de rayo, ¿verdad? Por ejemplo, un rayo láser. Cuando un rayo láser corta la carne, deja partículas de carbón. Sí, pues es una quemadura, Claro, evidentemente. no hay partículas de Ujú. carbón. ¿Con qué lo están quemando?
con qué están extrayendo toda la carne. Y el corte es preciso y cuando eh, extraen todos los órganos, junto con partes, estamos hablando de los ojos, eh, parte de la boca, la parte de abajo de la boca, también la extraen, la lengua, también la extraen. Si tú te pones a ver y como un poco de sentido común, todos los órganos que son extraídos, nosotros, los seres que estamos hechos de una biología, los animales lo están. La mayor parte del cuerpo está hecho de agua. Todos estos órganos se extraen, tienen alto contenido de agua, son partes húmedas. ¿Tú crees que esta sea lo atractivo para estos seres o estas entidades que hacen este tipo de cirugías, entre comillas? Podría podría ser, porque no solamente es, Son partes húmedas. claro, y aparte son partes húmedas, absorben la sangre, extraen la sangre. O sea que no solamente es la lengua, el ojo, te comento, la parte de abajo de la boca Ujú. de algún animal, el que tú quieras, esa parte la extraen completamente, toda la carne, y el hueso queda completamente limpio. Sí, Y la única forma de dejar un hueso completamente limpio de un día a otro es cociéndolo, nada más. cocinándolo. Claro, tú lo pones a hervir, Ujú. pones a hervir la parte de abajo de la boca, Sí, la correcto. hierves toda la noche Ujú. y al otro día ya no está toda completamente sin carne. Sí, Al otro día. Estos son sesos de un día a otro, en el cual el hueso queda completamente limpio. sí, quizás en menos de 24 horas se hace este proceso tan extraño y extraordinario. Yo creo que ves por lo mucho 2, 3 minutos. Ujú. Porque el animal, hay unos casos muy interesantes en Estados Unidos. Hay uno en Oregon, en el cual 2 personas fueron a acampar y de repente vieron como un rayo de luz bajó y empezó a levantar una vaca. La levantó y se la llevó alrededor de unos 20, 30 metros. La suelta la vaca y cuando la vaca cae, empieza o sea, cae pero no de una distancia de 20 metros, no. Solamente la levantaron 3, 4 metros. Cae la Ajá. vaca con el lado de este lado, del lado izquierdo. Cuando van a ver a la vaca, le habían extraído todas las partes del lado derecho. Es decir, el lado del cual cayó Ujú. estaba completo. El lado derecho de la vaca es el que le hacían falta los ojos, parte de la lengua, parte de la boca, la sangre toda la habían extraído. Sí, sí, en un plumazo, como se dice. Fue demasiado rápido. Pues. Fue una succión, vamos a llamarlo así. Claro, imagínate el tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? De máquina que utilizan eh, para extraer todo tan rápido. Y lo han hecho, se han encontrado vacas mutiladas, ovejas mutiladas, conejos partidos a la mitad, los Sí, cuales no tienen nada de sangre. O sea, los parten a la mitad, les quitan los órganos y no hay nada de sangre. aparentemente son como un objeto de estudio, porque al hacer este tipo de cirugías o de tratamientos, nos da a entender de que es un tipo de estudio, que están estudiando estas partes. Alguien está interesado en estudiar las partes de estos animales que son sustraídos, inclusive de sus lugares donde duermen, de sus corrales. Ah, se habla de animales que han sido atacados en el campo, pero también han sido sustraídos de donde duermen, de donde los guardan sus dueños. Esto les reporta en algunas ocasiones una gran pérdida a sus dueños. Claro, lo que tú mencionas al último, pérdidas. Fíjate que en el año de los 70 Ujú. en todo el país de Estados Unidos empezaron a aparecer estas vacas mutiladas en diferentes estados, de norte a sur, de este a oeste. Y estas vacas que estuvieron mutiladas
fueron tantas que los dueños de los ranchos empezaron a quejarse, es Sí, decir, sonó la voz de ¿qué alarma. está pasando, Claro. verdad? Hay muchos y hay pérdidas. Ujú, Entonces, eh, se van a quejar. Hay un senador demócrata, el senador Floyd, ujú. el cual dice, pues, ¿qué está pasando aquí? Y habla con el FBI. El FBI dice, bueno, vamos a asignar a alguien para que vaya y pueda ir a investigar el caso. Y va a uno de los ranchos. Investigan y mandan a la gente Putman. Esta gente Putman llega y dice, bueno, vamos a ver qué está pasando, se pone a investigar y no encuentra nada. Es más, tiene más preguntas que respuestas, por lo que ha visto. Yo considero que esto atañe a varias agencias. Aparte del FBI, creo que envuelve a varias agencias de vida silvestre, de protección animal. Entonces, eh, vamos, tiene que ser un objeto de investigación y de alarma para los dueños y para el gobierno. Ahora imagínate lo que pasó en Texas, ¿verdad? 6 vacas. Ujú. ¿Cuánto cuesta cada vaca? Imagínate, el dueño va a llamar y va a decirle a la aseguranza, ¿qué creen? Que mis vacas, pues, quiero levantar un reporte para que me den lo de mis vacas con la aseguranza que tengo, porque pues fueron muertas. Fueron disueltas por algo. Y el agente les dice, Ajá. pues, ¿cómo murieron? Ujú. Sí, sí. Ah, bueno, pues no sé, no sé cómo murieron. Murieron. Estas vacas, pues tienes que dar una explicación a la agencia de Ujú. Sí, seguros claro. para que te pague 6 vacas. ¿Qué explicación le vas a dar? Hay un reporte policial, lo hay, pero la pregunta es, ¿cómo fue que murieron? Sí, de origen desconocido. O sea, es también difícil para ellos. Entonces, en el caso de de los años 70, Ujú. mandan a este agente y trae más preguntas que respuestas. Y obviamente el FBI dice, bueno, vamos a mandar a otro, porque este no funcionó. Y mandan al agente Rommel, lo mismo. No resuelve el caso, pues es imposible resolver ese caso, porque son mutilaciones de seres de otro planeta, no son de aquí. Y al final de cuentas el caso lo echan al olvido. Bueno, cuando hay un misterio que no se puede resolver, por lo regular se le da carpetazo. Pero tú mencionas estos casos que son en los Estados Unidos, pero alrededor de toda Latinoamérica, Argentina, en Perú recientemente escuché que habían desaparecido animales. Eh, Hay videos sobre eso que no están muy concretos, pero los hay. eh, Centroamérica, México, ha tenido muchos casos de esta mutilación y sustracción de órganos de animales. ¿Tú qué piensas que se dé esto porque no se da constantemente, se da como por oleadas? Hay una oleada en Argentina y se detiene, hay una oleada en algún otro país y se detiene. ¿Tú qué crees que sea este tipo de eh, oleadas o de acercamientos con seres de otro planeta o algo así? Yo pienso que es algo cíclico, que Sí, no es es que evidente. sea, es hoy y no pasa mañana y pasado, No, o tal vez no. puede pasar una semana y después ya no vuelve a pasar. Sí, Fíjate, meses inclusive. claro, y como tú lo mencionaste, no solamente pasa en Estados Unidos. En Argentina hay un caso que yo recuerdo, fue en el 2002, me Ujú. parece, en la ciudad que se llama la ciudad de Saliquelo. En- hay un señor que se llama Luis, él es el dueño de un rancho. Él se levanta temprano y va a dejar a sus hijas a la escuela. Cuando él sale de su casa, va con sus hijas y de repente ve una luz en el cielo, Ujú. como de forma de cigarro. Y la ve y pues impresiona. Y bueno, pues vamos, voy a seguir llevando a mis hijas a la escuela. Y las lleva a la escuela. Va, las deja en la escuela, se regresa y pues obviamente hace el dueño del rancho, lo inspecciona todos los días para ver pues que están los animales ahí, para que el agua, y va a un estanque de agua, de los que tiene. Ese estanque de agua era de 1000 litros de agua. Le llaman estanques australianos. Llega al tanque de agua, lo ve
y casi se cae de la impresión. Está vacío. Ajá. Y dice, está vacío, eso no es posible. Se baja del tanque, empieza a revisar alrededor para ver si, pues, dónde está la fuga. Yo creo que tiene algo pasó con el agua, salió por algún lado. No, bueno, entonces me la robaron, tampoco. Entonces, ¿qué sucedió? No estaba haciendo mucho calor para evaporar 1000 No, es litros una de agua. cantidad muy grande como para que desaparezca de la noche a la mañana. Claro, entonces él va con la policía, obviamente a levantar un acta, un Ujú. reporte policíaco, Sí, sí. y les dice, bueno, pues se desapareció 1000 litros de agua, aunque no lo quieran creer. Los dos de la policía que estaban ahí les dice, se quedan viendo el uno al otro, y le dice, sí, Ujú. vamos a levantar el reporte policíaco. Luis se queda viéndolo como diciendo, ¿me creyeron? Pensé que se iban a reír de mí. Poco después llega otra persona, dueño de otro rancho, y dice, a mí también, dice, yo vengo a relatar el reporte de policía porque se desaparecieron 1000 litros de agua de uno de mis tanques. Ya son dos. ¿Sabes en total cuántos tanques se desaparecieron en esa semana? 14 tanques. La cantidad de Sí. agua, estamos hablando de 14,000 litros de agua que se desaparecieron. ¿Qué sucedió después? Empezaron a aparecer vacas mutiladas. Ahora lo intrigante de esto, con estos reportes, será que estos personajes donde se aparecen y sustraen estos elementos y hacen estas mutilaciones y se llevan a los animales, necesitarán de este tipo de cosas para alimentarse. Es una teoría, aunque eh, sería muy arriesgado asegurarlo, porque sería como una especie de vampiros que llegan y se succionan el agua o la humedad para sobrevivir. Suena interesante tu teoría. Puede ser como O alimento, solamente objeto de puede estudio. ser objeto de estudio. Oye, pero como que es muy seguido, ¿no? El objeto de estudio. Bueno, Ahora, como alimento, como alimentación, no se como llevarían tal vez también la carne. sobrevivencia. Bueno, es evidente que nosotros como humanos que habitamos aquí, pues no nos comemos medio caballo o media cabra, nos la comemos toda o nos la llevamos para alimentarnos, pero el agua y estas partes es muy interesante saberlo, ¿no? Si es por alimentación, estudio o tienen algún tipo de museo a donde estén para tener las partes en exhibición, ¿qué es? Pues es una pregunta pues muy difícil de contestar porque pues, obviamente no sabe. Lo que se ha dicho por ahí es que los seres que se han llevado Ujú. esas, estos órganos de los animales son los que le llaman los llamados grises, los Una de famosos tantas grises. razas que se supone Pues que supone que existen. hay, dicen que alrededor de 63, 64 Ujú, razas, ujú. una de tantas. Mira, hay mucha diversidad en el universo. Sería, sería imposible pensar que somos los únicos o que solamente existe una raza más o tres o cuatro. El universo es muy vasto. Así como hay diversidad aquí en la Tierra de animales, ¿verdad? Pues también la debe de haber de seres que piensan, que razonan en otras partes, ¿verdad? Más sin embargo, no sabemos qué es lo que hace que esos seres vengan y se lleven los órganos, ¿verdad? De estos animales. Ahora, qué es lo que sucede aquí también? Hay un patrón en esto. Es decir, se llevan órganos, Sí, se llevan la sangre, ujú, sí, sí. sucede en las noches, ¿verdad? No se llevan todo el animal, solamente Partes, sí, parte, específicamente parte de él. partes. Se llevan hasta el líquido de la columna vertebral. Sí. Hasta el líquido, ¿eh? Imagínate sacarlo todo el líquido de la columna vertebral. Hay luces también en el cielo. Usualmente sí hay avistamientos de luces en esos lugares que muchos de ellos son muy apartados, son ranchos o poblaciones que están apartadas de los lugares poblados, pero por lo regular hay avistamientos antes, luces, discos brillantes en el cielo.
Eh, en estos temas que ha habido en estos años, los dueños siempre se quedan con la sensación, aparte de su pérdida económica, se quedan con la sensación de que les va a volver a suceder, puesto que en sus ranchos, en lugares remotos, están a merced de la noche, de la oscuridad. Hemos sabido que cuando estos animales son arrebatados de sus lugares donde duermen o del campo, ni los animales, cuando los dejan ya sin esas partes, ni los animales de rapiña, ni las moscas siquiera suelen regresar a alimentarse de los despojos de estos animales. Mira, ahorita que dices que quedan, ¿qué tal les piensan que les puede suceder otra vez? Hay otro caso en Oregon, Ujú. donde un dueño de un rancho, ¿le sucedió? Pues obviamente dijo, bueno, pues ya pasó, ya se llevaron los órganos de mi vaca. ¿Qué es lo que hizo? Construyó un lugar donde podía meter las vacas, cubierto totalmente. Sí, Después de 6 años, pero te digo que es como un periodo cíclico. Pasaron seis sí, sí, años, son oleadas. pasaron 6 años Ujú. y la vaca la sacaron del lugar que estaba totalmente cerrado. La sacaron, se la llevaron a medio kilómetro de distancia y ahí apareció. ¿Qué es lo que sucedió aquí? El dueño del rancho dijo, otra vez. Y fue y dejaron la vaca en un lugar distinto, pero muy cercano a donde había aparecido la primera vaca. Es decir, que regresan a los lugares. Bueno, es lógico, puesto si pensamos con la lógica humana, o la lógica de los animales de aquí, tú siempre vas a regresar a donde está el alimento o el agua. Por eso, hace un momento dice la pregunta de que si esto era un periodo de alimentación para ellos, ¿sí? Obviamente regresar a donde está la comida Claro, o las partes que necesitan. claro. Y pueden regresar o tal vez van a otras partes, ¿verdad? Y son diferentes animales los que han atacado. Aquí también podemos ver que cuando llegan Ujú. en las noches, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahorita apenas pensé en algo. Yo creo que sería interesante ver si uno de estos dueños de un rancho tuviera una cámara afuera, ¿verdad? Bueno, Y con la tecnología que hay ahora se claro, debería, y sí, se pudiera activar la cámara para saber sí, con exactamente qué sensores de sucede. movimiento, claro. Porque hay casos donde las personas dicen que han visto un rayo de luz Ujú, sí, que levanta la vaca. Y cuando la vaca cae, ya le faltan las piezas del cuerpo. Imagínate que tú eres el dueño de un rancho, sales y de repente ves una luz y sale un haz de luz. Levanta una de tus vacas, la vaca cae, tú estás asombrado. Y tal vez irías a ver o no irías a ver. Irías tal vez al otro día o en ese mismo momento. Vas en ese momento y ves lo que le pasó a tu vaca. sí. Es como para no dormir esa noche. Sí, de hecho, esto se ha llevado hasta el cine, esta ciencia ficción que ha tomado estos casos para hacer este tipo de películas, donde se nota o se ve que estos, vamos a pensar que son objetos voladores, porque no dejan ninguna huella cuando sacan los animales, sustraen o secuestran, entre comillas, estos animales para quitarles las partes e irlas a tirar a otro lugar, muchas veces lejos de donde se fueron sacados. Eh, Sobre todo cuando empezó a haber ya manera de grabar eh, y de enterarse como a estos casos tan célebres. El caso más célebre que he escuchado, que fue en la década de los setentas, leí un artículo sobre del caballo Snippy. 1967. Sí, El primer caso oficial. fue oficial, El primer porque caso oficial. anteriormente hubo varios que las autoridades no tomaron en cuenta. Pero vamos, fue
hasta cierto punto fue lo más popular en ese instante por las características de este evento, ¿no? Claro. Fue en Denver, Te platico la historia en el para estado de que Denver fue precisamente. te platico la historia para que puedan escucharla, los que nos están viendo y escuchando puedan saberla. Es un caso oficial, el primer caso oficial de mutilación de ganado, Ujú. ¿verdad? Que hubo, que se declaró oficial. Y es un caso muy único. Y te voy a explicar por qué. Y te platico la historia. Este, como tú lo mencionaste, en el estado de Colorado, Ujú. hay un lugar, una ciudad que se llama Alamosa. Esa ciudad llamada Alamosa, pues tiene muchos ranchos. Uno de esos ranchos había un dueño de ese rancho que se llamaba, ya falleció el señor Harry. Y su hermana, pues vivía ahí cerca Y también. es un estado que está construido de puros ranchos, básicamente. Decía, hay muchos La ranchos ahí. mayoría del estado es de ranchos. Y entonces de- tenían este caballo, era una yegua Ujú. que se llamaba Lady. Ese era su nombre original, Lady. Original, sí. Lady. Y ahorita voy a mencionar por qué se le llama Snippy. O de una vez lo menciono mejor, para qué esperarse. Cuando este caballo es mutilado, lo que hace el dueño es quitarle, ya que fallece el caballo, lo encuentran, le quita todo, deja el puro esqueleto, le quita toda la piel, carne, todo, y lo pone en exhibición afuera. Y entonces, a partir de que le quite el esqueleto, dice, ahora ya no se va a llamar Lady, ahora se va a llamar Snippy. Y entonces es por el caso que se llama Sí, Snippy. sí, así fue conocido. Y bueno, te comento la historia para que todos la puedan escuchar. Entonces, este caballo era una yegua que en las tardes, noche, llegaba a la casa de ellos, de Nelly y de Harry, y se ponía a beber agua. En aquella tarde, noche, no llega. Y entonces Nelly, que es la hermana del dueño, se preocupa. Nelly King se llamaba, Ujú. Era el Rancho King, el sí, rancho King. recuerdo. No llega y va y se empieza a preocupar. Dice, pues todas las noches llega esta yegua y va a ver a su hermano. Y le dice, bueno, ¿sabes qué? No ha llegado la yegua, ¿verdad? No ha llegado Lady, que la llamaremos de ahora en adelante Snippy. No ha llegado Snippy. Y dice, pues qué raro, vamos a esperar un poco más para ver si llega. Pasa el tiempo, pasan las horas y no llega. Y se empieza a preocupar Harry. Ujú. Entonces le dice Harry a su hermana Nelly, ¿sabes qué? Pues voy a ir a buscar el caballo, algo ha de haber pasado. Y pues sale y se pone a buscar al caballo. Y lo busca por todas partes y lo encuentra. Regresa a su casa y habla con Nelly. Pero llega muy desencajado, preocupado, espantado. Y le dice a Nelly, encontré el cuerpo del caballo. Y Nelly dice, ¿cómo que el cuerpo del caballo? Sí, encontré el cuerpo del caballo a 1 kilómetro de distancia de aquí. ¿Pero qué le pasó? Y le dice Harry, tienes que verlo. No, pero dime qué le pasó. No, es que tienes que verlo. Ni siquiera te lo puedo explicar. Dice, pues vamos a ver qué pasó. Y van. Llegan a ver dónde está el caballo y se ve el cuerpo del caballo atrás de un matorral, de un arbusto. La mitad del caballo se ve atrás del arbusto con el cuerpo del caballo. Cuando llegan al caballo y se bajan de sus caballos, llegan a verlo, ven que la parte que estaba escondida del arbusto no tiene la parte de la cabeza y todo el cuello, hasta donde está el tronco del caballo, no tiene nada de carne, ni piel, ni nada. Completamente un esqueleto. Completamente Limpio limpio, completamente. completamente. Por eso digo que este caso es único. Porque en los casos que hemos hablado anteriormente, les quitan la lengua, les quitan un ojo, les quitan los ojos también, o el cerebro también. A veces les quitan el cerebro, los ojos, la lengua. Dejan la pura cabeza, pero parte tiene todavía piel. Sí, sí. Mutilados, Mutilados. parcialmente. Snippy, ¿no? La Fue parte completamente limpio. completamente limpio de la parte del cuello hacia arriba. Ujú. Y entonces se espanta en él y dice, ¿qué le pasó?
Y Harry le dice, no lo sé, no sé qué le pasó. Quedan sobresaltados y se regresan a su casa. Y entonces van a denunciarlo a la policía. Van a decir, bueno, sucedió algo aquí. Ujú. Llega la policía a investigar y empiezan a buscar alrededor. O sea, eso es al siguiente día. Van a buscar alrededor y encuentran que abajo del caballo hay como un polvo negro. Y entonces lo agarra Harry y dice, mira este polvo negro. ¿Carbón? No, y se huele como alquitrán, pero no Ujú. sabían qué era. Huele como alquitrán, este polvo negro. Y lo dejan. Y entonces dice Nelly, bueno, pues vamos a buscar alrededor a ver si hay rastros, porque no veían nada. Pensaban que había sido un animal o algo así. La misma policía les dice, ¿sabes qué? Este caballo fue matado por un rayo. Y le dice Harry, pero no llovió ayer en la noche. No pudo ser posible. Bueno, pero un rayo no deja ese vestigio de limpieza y de pureza en un cuerpo, ¿verdad? No, no lo deja parcialmente cocinado, entre comillas. Bueno, lo que trataba de hacer el policía, yo creo que trataba de encontrar respuestas, algo Sí, que no claro. tenía, porque yo creo que él estaba igual de impresionado que el dueño. Entonces, cuando ve que después un rayo, le dice, no, esto no fue causa de un rayo. Empiezan a buscar alrededor y encuentran un pedazo de carne en una rama de un árbol. Ujú. Y lo ve el pedazo de carne en él y dice, ah, un pedazo de carne y lo voy a tocar. Y lo toca, al momento que lo toca, su mano empieza a arder mucho, al grado tal que se agarra la mano, porque siente que se le va a reventar la mano. Dice, me está doliendo mucho mi mano, siento que se va a reventar. Por Vamos una a, sustancia que tenía el trozo. vio que la carne tenía como algo verde, Ok. un pequeño líquido verde. Ujú. Y ella por curiosidad lo tocó. Y dice, vámonos a la casa. Y se regresan a la casa. Y el cuerpo del caballo sigue tirado. Entonces, después pasan días y contactan a un patólogo, Sí. ¿verdad? Contratan a un patólogo para que vaya a revisar el cuerpo del caballo Snippy. Y lo empieza a revisar minuciosamente y dice, bueno, es que no tiene, la parte del cuello hacia arriba es el puro hueso. No tiene líquido en la columna, no tiene los ojos, no tiene el cerebro, De no hecho, el tiene la cerebro también, lengua, sí. no tiene nada. Y entonces, y luego revisa la parte de la carne y no hay vestigios de sangre. Sí, eso es lo extraño. Lo extraño también es que estos cuerpos que son mutilados por este tipo de instrumentos, vamos a llamarlos así, tardan mucho en descomponerse. Quedan en un estado como de embalsamamiento que no se descomponen. Los animales que se alimentan de cadáveres no, no les hacen caso. Es En, muy extraño eso. en todos los casos de animales Ujú. mutilados, llegaría en la noche un coyote, un Sí, sí, zorro, las moscas, los gusanos, todo. algún depredador. Escarabajos, insectos. Al otro día tú ves el animal ahí, ya está mordido, se lo están comiendo. Ujú, sí. No lo tocan. No lo toca ni un solo animal. Yo tengo entendido que ese caballo, el Snippy, duró mucho tiempo en el lugar donde lo encontraron 2 semanas. y no lo tocó absolutamente ningún animal carroñero. Después el patólogo pasa una semana, ya casi cumpliendo 2 semanas, Ujú. regresa y le dice, ¿podría yo observar nuevamente el cuerpo? Y regresa. Sí, dice, ¿puedo abrir el cuerpo? Sí, y lo abre. ¿Y qué crees? No hay ningún solo órgano en el estómago del animal. Sí, sí, todos los órganos internos. Todos los órganos Sí. de su cavidad torácica y del estómago Ujú. fueron extraídos completamente. ¿Cómo no se sabe? Porque no tenía un hoyo el animal. No tenía ni un solo orificio el animal, ninguna abertura. Como si hubiera pasado por un proceso de recolección de órganos Como si la máquina que le o de extrajo, succión. Ujú. la máquina que le extrajo succionó todo, se hubiera metido por la parte de una de sus vértebras, de la columna vertebral, y le extrajera todo por dentro. No sé si lo, Limpiamente. no sé si lo desintegrara
porque no sabemos si Exacto. lo extraen realmente o lo desintegran. No sé si se metió para extraerlo y lo hizo muy pequeño, o no sé si se entró y lo Es por desintegró. eso que esta teoría de que estos seres se alimentan de estos animales tiende a hacerse más grande, aunque es un poco creíble, de que por eso es que desaparecen los órganos como si hubieran sido succionados por algo, ¿no? Claro, y en este caso el animal, así como mencionas, desaparecen los órganos, desaparecieron todos de la cavidad torácica y del estómago de Snippy. Todo. Entonces el patólogo les dice a ellos, esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo porque no hay una abertura en el cuerpo de Snippy para haberlo sacado. No la hay. ¿Cómo lo sacaron? Entonces se voltea a ver Harry y Nelly diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que realmente mató a nuestro caballo? Por eso mencioné en un principio que este caso es muy único porque hay toda una parte fue completamente removida, es decir, todos los músculos, piel, órganos, tejido, fue removido del cuello hacia la cabeza, Ajá. todo. Y Ujú. luego todos los órganos del estómago fueron removidos también. Entonces, ¿qué sucede después? Dice, bueno, pues esto pasó y bueno, el rancho sigue, el caso queda en el olvido. Y uno de los sobrinos, fíjate, uno de los sobrinos de ellos se queda con el Del Skin. esqueleto, porque Ajá. lo que pasó después fue que al quedarse con el esqueleto y lo nombraron Snippy, lo tienen en exhibición afuera, Ya lo fue dejaron, objeto estaba en exhibición, para que la gente lo de viera y todo. Sí. visitas. Ajá. Después esta persona, el sobrino, dice, bueno, lo voy a poner en una subasta. A ver, y lo pone en la subasta, pero él quería $50,000 por el esqueleto. Y llegó una persona y le dice, te voy a dar $10,000. Dice, no, yo quiero 50,000. No, pues te doy 10,000. Y al final de cuentas, el sobrino decide quedarse con el esqueleto y no sabemos dónde está el esqueleto hasta este momento. Está desaparecido. Está completamente desaparecido. Así como los órganos de todos los animales, que ahorita ya te puedo decir, entre los animales, de los casos que yo he visto, he leído o he investigado, puedo decir que son cientos, ¿eh? Ni siquiera son 50, 80, son cientos de los casos, porque no solamente son vacas y ovejas, Pues, conejos, ciertamente compete a muchos países, o sea, también toda América casi. claro. Entonces, por alguna razón, estos seres Ujú. extraen todas esas partes. Y Por, no sé si algún día lo sabremos. pues, yo tengo todavía ahorita la esperanza de que pueda salir algo a la luz eh, por la tecnología que hay ahora de sensores, cámaras, drones, y pueda sacarse algún día una buena fotografía o un buen video de eso. Puede ser, es más posible ahorita, porque con la tecnología que hay, puedes Ujú. saber. Imagínate que alguien pudiera tener un video Claro. donde la vaca sube, porque yo no creo que la vaca la metan dentro de la nave. Yo pienso que la nave, la vaca sube a cierta altura, ellos extraen lo más pronto posible lo que necesitan y la vaca, yo, yo no creo que la vaca caiga de golpe. Yo pienso que la vaca sube y la dejan caer lentamente. Los animales no muestran que han sido torturados. Sí, O han sea, sido sacrificados instantáneamente. no hay tortura. Tal vez ese rayo, o sea, hay muchas teorías. Y algo que pienso que ustedes que ese rayo, cuando el rayo los agarra, los deja en un estado ya como de inconsciencia. No sienten, no sufren. Bueno, a mi parecer es una muerte instantánea. O sea, el animal Pues, no sufre daño, bueno, más bien no tiene sufrimiento alguno. eso que te indica, que te hace Ujú. pensar que cuando el rayo cae primeramente por la cabeza y de dónde empieza la extracción primero. Sí, de la cabeza, del Del cerebro. cerebro. Ujú. Primero te extraen el cerebro. Una vez que extraen el cerebro
del animal, el animal no siente nada. Entonces, extraen el cerebro del animal, lo demás pues ya lo extraen sin ningún problema. Cae el animal, al grado tal que al otro día los animales, esa misma noche los animales ni siquiera se acercan. Sí, Es lo más sí, sí, extraño también. esos animales que se alimentan de cadáveres no tienen interés en alimentarse de estos que han sido manipulados por estos seres, estas entidades. Claro, porque algo que no, que yo pienso por lo cual no se acercan es porque tal vez huelen algo que no les gusta. No sé ¿Será si, algún tipo también de radiación que los animales perciben? ¿Algún tipo de estática que dejan en estos cadáveres? fíjate que han buscado vestigios de radiación y no han encontrado niveles para que tú digas son niveles que pueden afectar al cuerpo Sí. humano. No han encontrado ese tipo de niveles. Pues sí, pues es un tema muy interesante en el cual podemos ahondar y platicar, inclusive seguir investigando. ¿Quieres agregar algo más sobre de estos casos, de este tema tan interesante que es la mutilación de estos animales? Solamente para terminar, es que son casos reales. Ujú. Es decir, no es algo, Documentados. están documentados, los pueden encontrar en línea, pueden hacer búsqueda. Han pasado en muchas partes del mundo. No son casos que son únicos a cierta región. Han pasado en todas partes. En Argentina ha habido muchos, Sí, sí. bastantes en Argentina. Y son casos documentados. Hay especialistas que han investigado ese tipo de casos. Y lo único que te puedo decir es que el más reciente fue en Texas, en abril de este año, como lo mencioné en un principio, y todavía no se sabe qué fue lo que pasó con esas 6 vacas. ¿Qué las mató? No saben. ¿Por qué le extrajeron esas partes? No saben. Entonces, aquí pues queda solamente esperar para ver si a futuro alguien tiene algún tipo de video o algún tipo de evidencia que muestre cómo es que esos animales son mutilados. ¿Y para qué? Si es que se llega a saber. El para qué sería mucho, muy complejo. Es más fácil hasta este punto saber cómo son por una cámara de video que para qué. A mí sí me aterraría un poco enterarme o saber que estos entes buscan un modo de alimentarse, porque sería un poco escabroso saberlo, ¿no? Fíjate, voy a dar un adelanto de un capítulo más adelante. No el que sigue, pero más adelante. De un caso de una persona en Brasil, el cual le fueron extraídos todos sus órganos. Terrorífico el caso, terrorífico. No, claro, es de terror. Entonces, para aquellas personas que nos están escuchando o viendo, pues hay que tener cuidado porque en las noches no sabemos qué hay allá afuera. Bueno, pues yo creo que lo dejamos por hoy. Eh, ¿Por qué se darán estos casos? ¿Será que nos visitan y quieren tomar muestras de nuestros animales de granja? Buscarán sus alimentos. Quizás estén haciendo pruebas en algún lugar o tendrán un museo donde tienen todas estas partes. La mejor respuesta la tienen ustedes. Esperamos que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like o dislike. A nosotros nos sirve igual. Y pues muchas gracias por vernos. Y recuerden, guarden sus animales. Los que tienen rancho, guarden sus animales. Uno nunca sabe. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y hasta luego.